En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El siguiente artículo del credo habla, después de decir que creo en la Iglesia, dice que creo en la comunión de los santos, que en definitiva es una continuación de lo que es el artículo anterior. Es decir, ¿por qué? Porque la Iglesia, lo decíamos, es la asamblea de todos los santos. Cuando alguien es convocado para un evento, para un acontecimiento, para celebrar algo, para, no sé, bien sea un evento o un acontecimiento positivo, digamos, pues el triunfo de la liga de fútbol, o para una cosa negativa, pues por desgracia nos congregamos pues a veces pues para rendir homenaje a una persona que ha fallecido, para rezar por él en un funeral. Siempre hay algo en común. Venimos porque todos tenemos en común que nos alegramos por este tema, o venimos porque todos tenemos en común que nos entristece este tema. Pues así existe un elemento común entre todos los miembros de la Iglesia, y es que nos sabemos, somos conscientes que somos hijos de Dios, hemos conocido la resurrección de Cristo, estamos llenos, o por lo menos queremos llenarnos del Espíritu Santo, y eso que tenemos en común se nos convoca para celebrarlo, para vivirlo juntos. Y bueno, pues claro, evidentemente en la palabra iglesia, que significa comunidad, comunidad tiene la raíz de comunión, es decir, de algo en común, de algo que existe. Y claro, la Iglesia nunca se puede entender, lo decíamos cuando hablábamos de la nota de la unidad, como lugares aislados. En la Iglesia no existen francotiradores, uno no va por su cuenta, uno no va por libre, es decir, lo que él hace repercute en los demás, y lo que los demás también hacen de bueno o de malo repercute en todos. De hecho, cuando hablábamos también de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza de ese cuerpo, claro, y de algún modo, pues esa gracia de Cristo, ese poder de Cristo, esa belleza de Cristo, llega a todos los miembros. Es como si tuviéramos un patrimonio espiritual común, del que todos podemos participar, del que todos podemos disfrutar, porque dentro de la Iglesia existe esa conexión tan directa con Cristo, a través de mi libertad, por medio de los sacramentos, por medio de la fe, por medio de la caridad, que evidentemente todos disfrutamos de un patrimonio común. Y en esto es bonito porque, espiritualmente hablando, en la Iglesia no hay ricos ni pobres, en la Iglesia no hay clases. Incluso aunque entendiéramos la Iglesia en su estructura jerárquica como que alguien pues tiene que tomar decisiones, etcétera, es que es un servicio. Y además, como hay tantos servicios en la Iglesia, pues uno sirve de un modo, otro sirve de otro. De manera que tenemos que ser muy conscientes que esa comunión de los santos es, repito, que entre un cristiano y otro cristiano existe tal identidad, no solamente porque participamos del mismo espíritu, sino identidad en los fines, identidad en los medios para alcanzar esos fines. Que claro, realmente la palabra hermano no es una palabra que solamente hace referencia a que tenemos el mismo Padre Dios, sino que sobre todo es que tenemos tanto en común, tenemos tanto en común, que a veces, claro, esto se nos ha olvidado y tratamos a los seres humanos como si fueran, entre comillas, como seres de la misma especie, pero como muy, ¿qué tengo que ver yo con esa señora? ¿O tengo que ver yo con este que ha salido en telediario? ¿Qué tengo que ver con el otro? Pues mira, aparte de que eres un ser humano y por tanto ya tienes mucho que ver, una naturaleza común, es que además esa persona bautizada vive en Cristo como vives tú, y participa y goza y reza y llora y sufre como participas, rezas, lloras y ríes tú también. Creo que en esto, como somos seres relacionales, como somos seres dependientes, no es solamente importante nuestra relación con Dios. Cuando a Jesús le preguntan, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él contesta, ¿qué dice la Escritura? Contesta amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo, de tal manera que amar a Dios y amar al prójimo son mandamientos tan semejantes que no se puede dar el uno sin que se dé el otro. Y por tanto, claro que Jesucristo insiste siempre en que hay una verdadera comunión. Ahora, lo llamamos de los santos, porque ¿quiénes son los santos? Los santos son los que han conocido la gracia de Cristo, los que han sido bautizados,
existe una comunión especial entre todos aquellos que gozan de la gracia de Cristo, y al hablar de esa comunión, la Iglesia distingue sobre todo en dos dimensiones. En primer lugar, en la comunión de los bienes espirituales. ¿Sí? Es decir, todos, lo he dicho antes, participamos de un patrimonio común, y en ese sentido creo que esos bienes espirituales que tenemos en común, ¿no? Pues tenemos que compartirlos. Por ejemplo, comunión en la fe. Sí, creo lo mismo que cree ese señor que está sentado en el banco de allí cuando proclamamos juntos nuestra fe. Después de la homilía nos ponemos de pie, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. A veces lo decimos como loros, pero qué bonito es saber que una verdad que me ilumina a mí, ilumina a esta persona. Creo en la resurrección de la carne, creo en la vida eterna. Claro, esa comunión en la fe hace que, sobre todo, fijaos, cuando ese bien de la fe se comparte, la fe crece. No solamente crece en aquel que recibe el testimonio de tu fe, sino que tú mismo, esa fe crece en ti porque al haberla anunciado, al haberla compartido, al haberla regalado, al haberla hecho un bien no solamente tuyo, sino tu vivencia de la fe, haberlo hecho con los demás, pues claro, eso a ti también te hace como más sólido y confirmarte más en esa fe. En ese sentido, muchos cristianos como que somos muy pudorosos. Nos da como vergüenza, no, es que la fe es algo íntimo, es que es la conciencia. Bueno, una cosa es hablar de nuestra conciencia, de qué entendemos como pecado, cuáles son nuestras faltas, y en eso evidentemente hay un cierto pudor, y está bien que así lo haya, ¿no? Es decir, que también nosotros no tenemos que ir contando a la humanidad nuestras miserias y nuestro modo de ver la vida. No sé, a lo mejor una comunidad concreta, que tiene un carisma así muy específico, bien, pero en principio hay que compartir y no tendríamos que tener ninguna vergüenza, pues a lo mejor que los padres dijeran a los hijos, hijo, a mí me hace un bien oír la misa, me llena de una paz, me ilumina tanto. No, pues a mí en cambio lo de la fe, no entiendo esta cosa. Es decir, creo que nunca está de más hablar de Dios. Nunca está de más. Hombre, no se trata de ser unos místicos y de estar como en un convento de clausura que en la recreación y las monjas cantan cosas piadosas. No creo que se trate de eso, hombre, pero de vez en cuando. Igual que podemos compartir una alegría, porque mira, hoy en el trabajo nos han dicho hoy que el proyecto este va fenomenal, o mira, es que resulta que, bueno, pues que sucede en nuestro corazón, y en ese sentido, igual que a veces en una pareja, nunca está de más decir, pues cuánto te quiero, sigue siendo la persona más importante de mi vida, nunca está de más. Tampoco está de más poder compartir nuestra vivencia de la fe. La fe crece, esa comunión de los bienes espirituales, como el primer bien es la fe, en la medida en que yo la comparto, primero soy consciente que tengo la misma fe, pero que además esa fe mía yo la puedo compartir en dos dimensiones. Una, con los que ya conozco, con los que amo, y de vez en cuando, si vemos que es oportuno, no se trata de ir dando sermones ni diciendo a los demás, fíjate lo bueno que soy, pero sí, si se diera el caso, contar nuestra vivencia de la fe, y sobre todo a los que tenemos cerca, y por qué no también a los que están más alejados de Dios, pero les queremos. Y porque les queremos y nos importan, queremos que ellos conozcan lo más grande y lo más importante de la vida. En segundo lugar, una comunión también, esa comunión de los bienes espirituales, la comunión de los santos en los bienes espirituales, es comunión en los sacramentos. Porque, atención, aparte de que todos recibimos el mismo sacramento, el mismo pan, el mismo vino que se convierten en el único cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, el mismo sacramento de la penitencia, a todos nos dicen lo mismo, yo te absuelvo de tus pecados, te desvinculo de tus pecados. Los frutos de los sacramentos no solamente repercuten en aquel que recibe un sacramento, sino que repercute en el resto del cuerpo de la Iglesia. De tal manera que si yo recibo el sacramento de la penitencia o la Sagrada Eucaristía y al vivir la Santa Misa o al confesarme recibo una gracia particular, esa gracia también repercute en los demás, porque en la medida en que yo esté más cerca de Dios, puedo hacer que los demás también estén más cerca. A ver, yo pongo, no sé, me parece que es un ejemplo un poco sencillo, pero creo que es válido. Cuando tú estás en un cuarto y tú eres capaz de emitir una temperatura, porque estabas antes, imagínate, el cuarto está a 20 grados, pero tú entras con una temperatura de 35, estás un rato, subirá la temperatura de ese cuarto. Y si os metéis, en vez de 1, 5, pues la temperatura subirá mucho más. Y si en vez de 5, 10, es decir, como que tú eres capaz de crear, con tu vivencia de los sacramentos, una atmósfera, una vivencia,
un tono sobrenatural, que cuando una persona es sobrenatural, pues se le nota y eso se le pega a los demás. Y eso los demás dicen, oye, pues qué bien, joder, tengo una madre pues que ayuda, que está pendiente, tengo un padre que es honesto, que vive en fidelidad y además, bueno, pues sabe encajar mis debilidades. Es decir, lo que los sacramentos hacen en mí repercute a los demás. Yo a veces, cuando alguna madre de familia me ha venido, ¿qué puedo hacer más por mis hijos? Tal, yo, mira, lo mejor que puedes hacer, el mejor regalo, es que tú seas una madre para ellos sobrenatural, un modelo de fe. Y por tanto, si tú rezas más, celebras más la misa, comulgas, te confiesas, eso no solamente repercute en ti, repercute en todos los tuyos. Y por tanto, a veces, cuando me dicen, tú, don Jesús, ¿por qué comulgas? Digo, bueno, yo comulgo por dos motivos. Uno, porque lo necesito, porque me enriquece tanto y me da tanta paz y tanta alegría. Pero en segundo lugar, porque los demás tienen derecho. Es un bien que yo puedo hacer a los demás, el yo tener un trato más íntimo con el Señor y que eso como que repercuta en ellos y que les beneficie. ¿Está claro? Y por eso esa comunión en los sacramentos hace que al crecer mi proximidad con el Señor, mi cercanía con el Señor, pues también de algún modo ellos quedan perfectamente como enriquecidos también. Hay también una comunión respecto a los bienes espirituales, una comunión en los carismas. ¿En qué sentido digo esto? Bueno, pues sabéis que en la Iglesia Católica hay tantas espiritualidades, carismas, que son esas gracias que da el Espíritu Santo a una persona en particular, o a un lugar, o a una institución. Por ejemplo, en el Santuario de Lourdes. El Santuario de Lourdes pues es un lugar muy carismático, porque ahí hay una presencia de María y de la misericordia divina impresionante. Bueno, pues ese carisma concreto que tiene ese lugar, o ese carisma concreto que tiene esa institución, dicen, no, San Francisco de Asís recibió un carisma y que le hizo mucho bien a los franciscanos, y a los que no somos franciscanos. Es decir, que a todos existe una comunión carismática, de tal manera que ese carisma concreto que yo he recibido en mi vida o que ha recibido esta institución y que yo quiero encarnar, sé que no solamente es para mí. Los santos no son propiedad privada ni de su congregación, ni de su diócesis, no. Los santos son patrimonio universal, en el sentido que la vida de un santo, el ejemplo de un santo, el carisma de un santo, es un carisma que repercute en el resto de la Iglesia. Por supuesto que sí. Y por tanto, tenemos una comunión de los bienes espirituales, no solamente en cuanto a la fe, no solamente en cuanto a los sacramentos, sino también una comunión muy importante en cuanto a los carismas, las gracias. Claro, cuando una comunidad, por ejemplo, no sé, una comunidad carismática, una comunidad neocatecumenal, no sé, pues la familia de Schoenstatt, bueno, podría decir muchas cosas que hay en la Iglesia, ¿no? Bueno, es que a ellos les vaya bien, a mí me interesa mucho, porque si a ellos les va bien, a mí también me va a ir. ¿Por qué? Porque seguro que encontraré gente buena allí, que me tratará muy bien, que me enseñará, que me acompañará. Claro, entonces, cuando en la Iglesia hay divisiones, no, es que estos, yo quiero ser más, o estos tienen más gente, o estos... Bueno, pues la envidia siempre ha sido que yo me enfado cuando a otro le va muy bien. Porque creo que yo tengo que ser el mejor. Y creo que eso dentro de la Iglesia, los afanes de protagonismos y las envidias son terribles, son un cáncer para la Iglesia. Terrible. Y de hecho muchas veces dentro de los arciprestazgos, de las parroquias, es que a este grupo le haces más caso, es que te vuelcas más con los otros, es que a esto le va muy bien, nosotros somos muy pocos. Es decir, no te preocupes. Tú crece interiormente y que después exteriormente Dios hará su historia, pero qué tristeza cuando dentro de la Iglesia hay choques, confrontaciones, porque los jesuitas no se llevan bien con los dominicos en el siglo XVII, con las controversias de la edad, o porque resulta que aquí están los curas diocesanos y los religiosos, entonces no quieren... Dices, eso es una tontería. Nos interesa a todos que haya una comunión de bienes carismáticos y que, repito, el carisma bien vivido, la fidelidad de una carmelita descalza, la fidelidad de una persona que en medio del mundo busca la santidad en su trabajo profesional, es que eso es un bien para todos. Es un bien inmenso y claro, lo tenemos que agradecer y valorar. Hay también la comunión de los bienes espirituales, es sobre todo una comunión en la caridad, en el amor. Claro, porque nosotros realmente nos sentimos
parte. El amor no solamente desear el bien, sino que el amor es sentir con el amado, padecer con el amado, sufrir con el amado y alegrarnos con el amado. Claro, si yo sé que, por ejemplo, en el norte de Nigeria, los grupos islamistas radicales están poniendo bombas en los templos en domingo y que ha habido ya varios atentados, pues yo no me puedo quedar indiferente. A mí no me puedo decir, me da lo mismo, como es en Nigeria, que no es aquí, me da lo mismo. Dicen, no, ¿cómo que me da lo mismo? Me preocupa, me disgusta y pido a Dios, por favor, que eso no le pase. Es como si, no, que es que tu hijo está en el hospital con una enfermedad y dices, bueno, dice, no, porque es tu hijo y porque lo quieres. Ese amor dentro de la iglesia tiene que ser con todos. Lo que le afecta a uno, vamos, en mi cuerpo, si me duele el pie, no dice la mano, ay, ¿cómo es el pie? Qué bien, no, si me duele el pie y no puedo andar, todo mi cuerpo se tiene que estar quieto, pendiente de la curación de ese pie. Y realmente si no experimentamos un amor, una comunión, que nos importe lo de los demás, que nos importe de corazón, realmente no estamos viviendo bien la comunión de los santos. No estamos viviendo bien porque, claro, ¿qué es esa comunión cuando no hay un amor verdadero, un amor que nos une? Y por tanto, esa comunión de los bienes espirituales se manifiesta especialmente en que todos nos respetamos, todos nos queremos, aunque no todos en la iglesia seamos iguales ni recemos del mismo modo. Ya con tener la fe, los sacramentos y los mandamientos, de sobra. Todo lo demás, pues cada uno. El que quiere hacer gori-gori y levantar las manos, pues maravilloso. El que quiere cantar en latín con las manos así, pues también maravilloso. El que no le guste el canto, pues muy bien. Y al que le guste también, es decir, seamos muy respetuosos en la caridad. El comienzo del amor es el respeto. Cuando no hay respeto, no puede haber amor. Y el amor no puede ser de boquilla. De verdad, me tiene que importar y tengo que con hechos concretos experimentar el amor dentro de la comunión de los santos o por la comunión de los santos con mis hermanos. Y por último, esa comunión de bienes espirituales, aquí a lo mejor os puede parecer contradictorio, pero también es una comunión en los bienes materiales. Es decir, ¿cómo puede ser que en esta parroquia que tengo yo, en Pozo de Alarcón, es una parroquia pues afortunada económicamente? Pues lo normal es que si yo tengo una colecta, vamos a suponer, de 500 euros, y la parroquia que está 3 kilómetros más allá, está en la misma diócesis, tiene una colecta de 50, lo lógico es que yo le dé para equilibrar. Si yo soy consciente de que hay unas necesidades materiales en el mundo y yo estoy nadando en la abundancia, o por lo menos tengo y veo que mi hermano, que aunque no esté pegado a mí, pero sé que está, pues es que no existiría el amor, ni existiría la fe, ni los sacramentos, ni nada, todo sería una gran mentira. Si resulta que no, a mí que no me pidan dinero porque el dinero es para mí, yo lo he sacado yo y entonces, pues no. En esto los pobres son mucho más generosos que los ricos, porque lo poco que dan proporcionalmente es muy alto. Y por tanto hay una implicación, hombre, normalmente los cristianos, en España por lo menos, no sé, en otros lugares, nuestra solidaridad, nuestra comunión de bienes materiales, pues la hacemos a través de instituciones que nos den garantías de que ese dinero va a llegar bien, porque todos sabemos que en ciertas ONGs o en ciertas, voy a dar dinero a estos, y luego te enteras que ha quedado por ahí la mitad, que se pagan no sé cuántos sueldos, que hay una reinversión para beneficios. Yo no lo sé, ¿eh? Te tienes que fiar de la institución o de la persona que coordina las cosas. En este sentido, por ejemplo, nosotros tenemos Cáritas, que es importantísimo. Cáritas no es la ONG de la Iglesia Católica. Cáritas es una expresión cierta de la fe que profesamos, del amor a Jesucristo. No sé, pienso que mucha gente pues su donativo lo hace a través, pues muchos por ejemplo en la parroquia, y sois muy generosos, pensáis que yo puedo gestionar bien aquellas limosnas que me dais, donativos que dais a la Iglesia, para que después efectivamente desde la parroquia veamos, oye, que hay que ayudar a una parroquia en tercer mundo, que hay que asistir a las necesidades diocesanas, que hay que hacer una colecta para el seminario diocesano para que los chicos que quieren ser sacerdotes salgan adelante, o hay que hacer el día de la campaña contra el hambre, es decir, y todo lo encauzáis a través de instituciones, bien sea la parroquia, bien sea una comunidad religiosa, un colegio cristiano, es decir, nosotros nos fiamos bastante de esa comunión de bienes materiales, y bueno, pues tú, el dinero que Dios, o los bienes materiales que Dios te ha dado, no son solamente para ti. Ahí hay un bloque de doctrina que es la doctrina social de la Iglesia,
Bueno, que explica muy claramente que los bienes de los cuales disfruta la humanidad nunca son en exclusiva, siempre son para el beneficio de los demás. Y esa comunión de los santos, por tanto, se concreta también en una comunión de los bienes materiales de los cuales Dios me ha dado por la misericordia de Dios. No, me lo he currado yo. Dice, mira, déjate, me lo he currado yo. Las facultades que tienes no te las has currado tú, te las ha dado Dios. Y por tanto, de algún modo te tienes que preguntar si para mí la comunión de los santos implica, de algún modo también, ese que me preocupe, un poco por lo menos, ¿no? De cómo están mis hermanos. No, yo rezo mucho, pero si están pasando hambre, que me dejen en paz, que yo ya con rezar por ellos, es decir, no sirve con rezar por ellos. Además de rezar a Dios rogando y con el mazo dando. Y Jesús decía, dadles vosotros de comer a los discípulos que le seguían para escuchar sus enseñanzas. Cuando los pobres se quedaron en medio de un descampado, desfallecidos, les dice a los apóstoles, venga, nosotros somos los responsables, tenemos que ocuparnos de que esta gente no se desmaye en el camino. Están pasando hambre. Y creo que ahí esa comunión de bienes espirituales se perfecciona en esta dimensión. Cuando te rascan el bolsillo, ahí es cuando te duele. Y sobre todo cuando la limosna ya no es solamente de lo que te sobra, sino que de algo que para ti podría ser importante. Y a lo mejor dices, bueno, pues puedo renunciar a este poco, que me vendría muy bien, pero sé que así estoy beneficiando a otros, te das cuenta que existe una verdadera comunión de los santos. Una comunión de bienes. Pero también existe una comunión entre, no tanto ya de los bienes, fijaos, cuanto comunión entre las personas. Y esto siempre ha sido una doctrina muy clásica de la Iglesia, que es una comunión entre la Iglesia del cielo, o la Iglesia que ya está en la eternidad, y la Iglesia en el tiempo, la que está ahora aquí en la tierra. De hecho, sabéis que antiguamente los papas, en vez de llevar la mitra, como lleva ahora el Papa Francisco, o llevó Benedicto, o llevó San Juan Pablo II, antes llevaban lo que era la tiara pontificia. La tiara pontificia era como una especie de gorro alto que tenía 3 coronas. 3 coronas que simbolizaban cada corona a una de las 3 dimensiones en las que vive la Iglesia católica. La Iglesia triunfante, que es la Iglesia de los santos que ya están purificados contemplando el rostro de Dios. La Iglesia purgante, que son aquellos difuntos que todavía, porque fallecen con limitaciones, con deficiencias, con pecados que no le han apartado definitivamente del Señor, está en una dimensión de purificación, que es el purgatorio. Y luego después la tercera corona, que era la Iglesia militante, la Iglesia que todavía camina en la tierra, que somos nosotros, los viatores, los caminantes, los que buscan esa meta que es el cielo. Y esas 3 dimensiones de la Iglesia, o esos 3 estados de la Iglesia, existe una verdadera comunión entre los 3. De manera que al hablar de la comunión de los santos, no solamente hablamos de la comunión de bienes espirituales, sino que hablamos también de la comunión de las personas. Creo que esto es importante porque de ahí viene, por ejemplo, pues esa costumbre tan clásica y tan desde la primera hora, que era, por ejemplo, la oración por los difuntos. Cuando alguien fallece, lo normal es que se haga un funeral. Y un funeral, el sentido de un funeral, no es tanto ese encuentro, venga, vamos a darnos un beso, que me den el pésame y que me digan, ay, pues qué pena, qué bueno es y cuánto le quería. Yo creo que no van por ahí las cosas, sino que más bien un funeral es, oremos por esta persona, porque somos creyentes y pensamos que la oración le puede hacer mucho bien. Y que, de hecho, en la Sagrada Escritura son muchísimos los testimonios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que hacer sufragios por los difuntos pues es algo útil, es algo que beneficia a los difuntos, porque existe una comunión, una comunicación. Te doy algo para que te enriquezca y si algo te falta por mi amor en la tierra, te beneficia. Y por eso es un clásico que encarguéis misas. A ver, la misa en este sentido, claro, se ha perdido ya mucha... Los jóvenes, por ejemplo, ya... Hoy recuerde usted a mi abuela, sí, pero no es un recordar. No simplemente es que lo nombren para que en medio de esa celebración se diga el nombre de una persona. Lo importante es que el sacerdote, que por razón del orden sacerdotal ora con toda la Iglesia, no por sus méritos, sino por el sacramento, repito, en ese momento toda la Iglesia está orando por esa persona. La Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y la Iglesia militante en la medida en que tiene conciencia, porque nos unimos en la celebración eucarística. Y por tanto, la oración de un sacerdote
dentro de la Eucaristía, o la oración del sacerdote dentro de un responso, la oración del sacerdote en la liturgia de las horas, que son los 3 momentos litúrgicos, porque la liturgia es como la obra pública de la Iglesia, la oración de todos los fieles unida, tiene un valor grandísimo, muchísimo, y por eso, claro, siempre ha existido costumbre de pedir que se ofrezcan las misas. De hecho, incluso hay una costumbre que todavía se mantiene, que es un estipendio. Un estipendio es un donativo simbólico para que el sacerdote esté obligado en justicia a celebrar la misa por esa persona. Es decir, no es el precio de la misa. Oiga, ¿cuánto vale la misa? Pues, mire usted, la misa no está como los melones o como las sandías. La misa tiene un valor infinito y no tiene precio material. Pero sí es verdad que la gente lo que quiere decir es cuánto es el estipendio para que usted se vincule, en el sentido de que hay un deber de justicia porque he recibido un bien, yo a cambio tengo que orar para que esa persona, o la intención de esa persona, se cumpla. Y por eso a veces pues, nos encargáis misas por difuntos, nos encargáis misas por la salud de una persona, nos encargáis misas de acción de gracias, para que la oración de esa persona unida del sacerdote se una a la de toda la Iglesia y que dé mucha gloria a Dios. Siempre se ha hecho. Qué pena si que alguien fallezca y que nadie rece por esa persona. Ya hoy en día es que ni funerales. Creemos en la comunión de los santos y por tanto creemos que es bonito y que es importante. En segundo lugar, también nuestra comunión con los santos es una comunión en el amor. A ti se te puede morir alguien y es que le sigues queriendo. Aunque no lo veas, aunque no lo toques, aunque no lo escuches, aunque no... El amor es más fuerte que la muerte. El amor va más allá de la muerte y tú te das cuenta cuando alguien muy importante en tu vida se ha marchado, tú lo sigues queriendo, existe una verdadera comunión. Incluso está más presente que cuando estaba contigo. Y por tanto, el amor no permite el olvido. Cuando ha habido un amor verdadero, nunca termina, ni con la muerte. Y esa comunión entre el cielo y la tierra se sigue dando después de la vida. Por supuesto que sí. Esto es algo precioso. Además, existe una comunión no solamente con las almas del purgatorio, existe una comunión con los santos, porque los santos son nuestros intercesores. Nosotros rezamos a los santos, le pedimos a los santos que pidan por nosotros. Los santos no son quienes nos hacen los milagros los hace Jesucristo. Pero imagínate que yo quiero una cosa del director general y resulta que tengo un amiguete que es mi amigo suyo. Y sé que está muy próximo y que tiene mucha confianza. Y digo, oye, por favor, ¿le puedes decir al director general de mi parte que me haga esta gracia? Yo se lo estoy diciendo, pero si se lo dices tú también, seguro que nos hace más caso. Bueno, pues esto es un poquito lo que hacemos cuando invocamos a los santos y ellos que son nuestros intercesores, ellos que no solamente nos han dejado un modelo de vida, sino que realmente empujan a la Iglesia, acompañan a la Iglesia, piden desde el cielo por los miembros de la Iglesia. Tenemos ahí un tesoro que es el trato con los santos, el pedirles cosas a ellos para que las pidan por nosotros, que eso también siempre se ha dado. En la época de los mártires todo el mundo se quería enterrar alrededor de la tumba de un mártir para que en el momento de la resurrección el mártir intercediera por ellos. De hecho, hasta hace muy poco todos los altares era obligatorio que tuvieran en el ara una reliquia de un mártir, porque sabían que en torno a ese santo que estaba ahí, ese santo intercedería, pediría por ellos. Es una cosa bien humana, bien sencilla, pero es que la fe a veces es de los sencillos, y esto es de puro sentido común. Creemos en la comunión de los santos porque sabemos que sí existe no solamente una comunicación mental o una comunicación sentimental, sino que existe una comunicación real, cierta y verdadera con aquellos que están ya viviendo en la vida eterna. Y esto es una fe de siempre, desde el primer momento, desde el primer instante de la Iglesia. Claro que sí. Y creo en la comunión de los santos. Es una verdad de fe tan consoladora, tan bonita. De hecho, el día 1 de noviembre, que es la conmemoración de todos los santos, y el día 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos, son días muy especiales en los que nos sentimos muy unidos. Aquellos a los que hemos amado, porque en definitiva, y ya quiero terminar, somos la familia de Dios. Y en una familia tiene que haber comunión. Y si es Dios el cabeza de familia, Él hace que haya comunión. ¿O no saben los padres hacer comunión entre los hermanos? Claro que sí. Y no es el gozo de los padres que los hermanos estén unidos en comunión. Pues claro que sí. Y por tanto, porque somos la familia de Dios, la Iglesia Católica, tiene que existir una comunión de los santos. Bien, y esto va a tener muchas repercusiones para nuestra vida porque nuestro modo de orar ya es distinto. Me siento perfectamente implicado en el destino de los demás. Me siento perfectamente acompañado por mis amigos, los santos, por mis hermanos, los santos que quieren ser en la tierra,
los santos que se están purificando en ese estado intermedio y los santos que ya son completamente santos porque están contemplando en el cielo el rostro de Dios. Creer en la comunión de los santos, por tanto, es una consecuencia evidente y lógica del amor de nuestro Señor Jesucristo por los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.